Nosotros somos testimonios de la voluntad de Jesús. Jesús dijo: el que me ve y cree en mí tiene vida eterna. Y ese fue el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, para que todo el que le ve, el que cree en él, tenga vida eterna, pero que también haga la voluntad del que me envió, que haga la voluntad del Padre. Jesús nos siguió dando ejemplo, y esto yo quiero que lo reflejemos en nuestra vida. ¿Se acuerdan el pasaje cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní? Mateo capítulo 26. ¿Cuál fue la oración de Jesús en ese momento? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, Jesús en ese momento no estaba hablando con uno sentado con sus pies colocados encima de una roca y los discípulos le estaban sirviendo, no. Jesús en ese momento, dice la Biblia, que hizo esa petición 3 veces, y dice la Biblia que era tal su angustia que sudó gotas de sangre. Hacer la voluntad de Dios, ustedes dirán, ¿tendremos que sudar gotas de sangre? No, ya Jesús la sudó por nosotros, para demostrarnos que es posible, para abrir el camino para nosotros. Pero resulta que ¿cuántos aquí han tenido el deseo de hacer algo para Dios o de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos han tenido? Señor, ponle deseo de hacer tu voluntad, para empezar por ahí. En esa sensación, en ese sentimiento que podemos tener de desearla hacer y hacerla, hay un trecho, como dice un dicho por allí, que del dicho al hecho, ni que lo faje chiquito. Significa que no basta desear hacer el bien, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no basta con desear. Nadie aquí se llena su estómago con desear comerse una parrilla, ¿verdad que no? El desearla, yo creo que nos aumenta más el hambre, el apetito, ¿verdad? Necesitamos comer, necesitamos actuar. Nadie que tenga sed, tenga deseos de tomar líquido, se satisface viendo beber a otro agua, ¿verdad que no? Significa que la voluntad es acción. Voluntad significa actuar. Ahora, en ese proceso de que tú deseas hacer lo bueno y actuar, te puedes ver incomodado tú. Se pueden incomodar otras personas. Ahora, decíamos que el origen del problema es cuando yo quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. ¿Qué puede pasar muchas veces con nosotros? Que queremos hacer la voluntad de Dios, pero resulta que si ha muerto, entonces mi hermanito se pone bravo, mi esposa se pone brava, se molesta. Entonces preferimos hacer la voluntad del hombre y no la de Dios. Y este es el proceso donde nosotros tenemos que aprender a identificar lo que hay que hacer para decidir por lo que yo quiero o por lo que es la voluntad de Dios. Muchas veces no hacemos cosas porque mi novio se va a molestar. Que se moleste. No porque mi novia se va a molestar, que se moleste. Incluso si tu papá se va a molestar por hacer la voluntad de Dios, porque tú hagas la voluntad de Dios, que se moleste. Y lo que estoy diciendo es fuerte. Ahora, Dios a mí no me
a decir solamente, ay, Él te ama. Dios me mandó también a decir que si tú no haces la voluntad de Dios, si yo no hago la voluntad de Dios, entonces estaría haciendo la voluntad del otro. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26, a ver qué dice allí. A veces creemos que esto es muy liviano, que si no hago la voluntad de Dios no pasa nada. Vamos a ver qué pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué me dice esto a mí? Que cuando yo no hago la voluntad de Dios, entonces estoy cautivo a la voluntad del enemigo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, escápate del lazo del enemigo. ¿Saben que aquí no hay términos medios? La Biblia me enseña que yo no puedo ser tibio. O eres frío o eres caliente. O te enfrías y te vas para el mundo, allá es posible que te reconcilies con Dios. O te afirmas en el Señor. Pero tibio es más peligroso, porque el tibio quiere estar un día con Dios y el otro día con el enemigo. Y en este reino no podemos tener doble nacionalidad. O somos del reino de Dios o no somos del reino de Dios. Y al no ser del reino de Dios, entonces perteneces al reino de las tinieblas. Entonces esto de hacer la voluntad de Dios no es a ver si puedo, a ver si quiero, a ver si me parece, a ver si... No, o lo haces o lo haces. El hombre, el ser humano, lo controla su voluntad. Ahora, cuando la voluntad, como dice la Escritura allí, es cautiva por el enemigo, entonces yo no voy a hacer la voluntad del Padre, sino la del otro. Entonces es algo serio esto de la voluntad. Esto de que yo haga algo, miren, así se ponga bravo quien se ponga bravo. Yo no voy a dejar de hacer la voluntad de Dios en la universidad porque allá me critiquen. No lo voy a dejar de hacer. Que digan lo que digan, porque Dios fue el que me dijo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo no puedo decir, no, es que en la universidad es para ir a estudiar. Claro que es para ir a estudiar, pero yo estudio más, estudio mejor si tengo a Cristo en mi corazón. De igual manera, fíjense, si la voluntad de Dios es que nadie se pierda, significa entonces que en todo momento y en todo lugar hay que predicar. El día miércoles se logró pasar una película allá en la Facultad de Humanidades y me alegró por los muchachos. Yo en la tarde no podía porque tenía clase. Yo dije, bueno, la colocamos a las 9 de la mañana. No, profe, en la tarde también. ¿Van a estar uno de ustedes responsables? Sí. Perfecto. Fue más gente en la tarde que en la mañana. Y después me reunía después que terminó le dije, bueno, me voy a reunir con los que son cristianos. Y les digo, bueno, les voy a lanzar un reto. Porque yo entonces les preguntaba, ¿tú dónde eres? No, yo soy la coordinadora de la superintendencia de estudiantes de la iglesia. ¿Está bien? ¿Y qué estás haciendo aquí en la universidad por el Señor? Porque no se trata de lo que yo soy en la iglesia. La voluntad de Dios es en todo lugar. La voluntad de Dios es que incluso el que trabaje en una oficina y se pueda reunir con sus compañeros, así sea el primer día de la semana, a primera hora, y decir, vamos a presentarle a Dios esta semana de trabajo, vamos a presentarle a Dios, si son profesores, bueno, que Dios tome el control de la rebeldía de los muchachos en este colegio. Vamos a proclamar que este liceo, que esta escuela, Dios está haciendo un milagro en las familias de él. Vamos a dedicarle un tiempo antes de iniciar la clase, por lo menos a decirle unas palabras de bien, de bendición a los muchachos. Los muchachos están cansados de que en su casa
les estén maltratando, les estén diciendo cosas acerca de lo que ellos no son, porque ellos no son lo que muchas veces nosotros los padres les decimos que ellos son. Y entonces ellos llegan al colegio y pareciera que allá desataran toda su furia, pero nosotros somos los llamados a hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios no tiene límite. Y a mí me sorprendió porque hubo un profesor del área de psicología que quien yo menos esperaba que estuviera allá, y se llevó todo su curso completo. Es más, parecía un guachimán porque él estaba en la parte de atrás, y cuando veía un teléfono celular prendido, iba a donde estaba el alumno. Yo veía que le decía un poco de cosas. Y así agarró como a 6. Porque él consideró, a él se le invitó a una de las compañeras, como estrategia, dijo: profe, vamos a pasar una película sobre los valores. Y que efectivamente eso era. Nosotros fuimos allá, la asignatura se llama Valores Cristianos. Nosotros fuimos a hablar sobre los valores. Al finalizar, termina la película, hacemos una reflexión, oramos. El que cree recibe, el que no cree se va para su casa vacío. Pero nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Y entonces, ver que este hombre me ayudó, pues yo decía: bueno, seguro este es el primero que me va a tirar piedra. Bueno, no sé si después las tiraría, ¿no? Pero ahí Dios lo utilizó para hacer su voluntad. Cuando uno de ustedes decide hacer la voluntad, Dios sí tiene que utilizar un burro como utilizó con Balaam. Lo va a usar. Dios hizo hablar un burro, ¿sabía eso? Estúdienlo, Números capítulo 22 en su casa. Cómo Dios hizo que un asna hablara, le hablara al profeta. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide que la voluntad de Dios se cumpla, vas a tener la voluntad y el respaldo de Dios a tu favor. Muchas veces dejamos de hacer cosas porque creemos que no vamos a poder. Dios me ha enseñado muchas veces esto, y uno va con temor y comienza a ser hasta escaso, muchas veces limitado. Y Dios viene y se luce y trae a alguien que te ayuda, que te refuerza, por ejemplo, yo no quería hacer la película mañana y tarde, y decía: no, yo en la tarde no voy a estar, el auditorio se va a estar prestado a mi nombre, yo soy el responsable, yo sé cómo son los muchachos aquí. Nada, ellos se movieron, me dijo: profe, cuente conmigo, yo me quedo aquí, deme la llave. Después pregunté y me dijeron: no, profe, vinieron más en la... Cuando yo fui, correcto, no, ya había terminado la actividad, no, todo bien. Porque se hizo la voluntad de Dios. Tenemos que hacer que ese temor, que ese miedo, porque muchas veces no es que no sabemos la voluntad de Dios. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le conozcan a Él. Vamos a ver otro refuerzo más. ¿Cuántas veces tú le has pedido, le has dicho: Señor, háblame? ¿Cuántos le han dicho: Señor, háblame? Cada vez que tú abras la Biblia, Dios te va a hablar, porque allí está expresa la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Y fíjense la oración que hacía allí Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Capítulo 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si leemos nuevamente el versículo 9, dice